Bueno, veo caras conocidas. Y otras que hacía tiempo no veía, que me place ver además. Yo quiero, antes de empezar la presentación, la ponencia, primero agradecer a Procis por la invitación a este evento. Porque año a año viene empeñado, y ya llevamos 15, en hacer este tipo de eventos. Es fundamental para las personas que estamos metidos y para las entidades que estamos metidos en este mundo de la información geográfica y de la tecnología asociada a esos temas de información geográfica, como lo contaba ahora Gustavo al final de la presentación, estar, digamos que tomando decisiones con base en la información geográfica, que es tan importante, pues contar con este tipo de espacios para poder permanentemente conocer hacia dónde va el mundo de las TICs en todo este tema, la evolución gigante que viene teniendo, porque además cada vez nos sorprendemos con las cosas que podemos hacer con estos nuevos juguetes que permanentemente nos ponen a nuestra disposición, afortunadamente. Y cómo no solo nosotros podemos jugar con esto, sino cómo la ciudadanía al final puede efectivamente empezar a hacer un uso más efectivo de la información pública, en el caso nuestro, para su toma, y las entidades, pero la ciudadanía para hacer control social, para poder manifestarse de una mejor manera con sus requerimientos, sus necesidades, sus solicitudes. La gente a veces no tiene mecanismos efectivamente de control social y termina haciendo paros. Pero este tipo de temas nos empiezan efectivamente a entregar instrumentos adecuados para poder interlocutar con el Estado. Y eso es fundamental y es importante. Así que Elena, Camila, todo el equipo de Procis que permanentemente nos vienen acompañando, ayudando, dando asistencia técnica, colaborándonos, pues muchas gracias por este tipo de eventos que, como les digo, a todos nos benefician. La presentación que hoy queremos traer, digamos que busca mostrarle cómo el catastro de Bogotá y sobre todo Bogotá viene apuntándole a un tema de Smart Cities, de ciudades inteligentes. Cómo con lo que venimos haciendo desde Bogotá, que además está, digamos que establecido en el marco del gobierno 3.0 que el gobierno nacional ha venido queriendo instaurar y propender por esto, y cómo en el plan de desarrollo de la Bogotá humana también, digamos que se apunta a este tema de ciudades inteligentes. Cómo, digamos, a partir de todo esto, el catastro de Bogotá, utilizando los productos de ESRI, pues ha venido avanzando y evolucionando, precisamente para poder entregarnos información muy útil para un tema que es fundamental en nuestro catastro y que tiene que ver con cómo facilitar la toma de decisiones de la ciudad. El catastro de Bogotá tiene una misión clara, que es la de recoger y actualizar y mantener actualizada la información predial de la ciudad. Pero no se centra única y exclusivamente como, digamos, en la tendencia que se tenía o el paradigma que se tenía hasta hace unos años, que básicamente era la autoridad que le daba a la Secretaría de Hacienda una información predial para el cobro del impuesto predial, sino que hoy tiene unos fines mucho más holísticos, mucho más grandes, que tienen que ver con algo que hemos denominado el catastro multipropósito, que no es otra cosa que recoger un poco lo que se viene dando también como tendencia mundial. Y en ese sentido, queremos que nuestra información efectivamente sea ese insumo para que las decisiones que se tomen en la ciudad pues sean unas decisiones más acertadas y que la ciudadanía pueda empezar a contar con esos instrumentos para evaluar y hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas. Al final, las decisiones que toma el Estado y la política pública que el Estado define, al final terminan impactándonos a nosotros como ciudadanos. Así que si no tenemos instrumentos que efectivamente nos permitan tomar unas decisiones más acertadas, pues definitivamente de pronto no son las mejores o no van a tener el impacto esperado. Y del otro lado, del lado del ciudadano, del lado de nosotros, del común,
pues también tener esos instrumentos de seguimiento. Y a eso le está apuntando entonces este catastro. Por eso viene haciendo procesos de actualización permanente que precisamente le aportan o le apuntan a que conozcamos en detalle esta ciudad. Pero además tiene otro papel y otro rol, y es el ser coordinador de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, que se denomina IDECA. La IDECA fue un área de catastro, digamos, que se creó en el 2004 y que viene con ese boom de infraestructuras de datos espaciales, que creó también la infraestructura de datos del gobierno nacional, que está en el IGAC, y que viene desprendiéndose como de esa misma tónica. Estuvimos para darle un nuevo empuje a este tema, evaluando experiencias internacionales. Estuvimos por allá en Australia mirando cómo se comporta el tema de la ANSLIC, que es tal vez uno de los mejores ejemplos que hay en temas de infraestructura de datos espaciales. Estuvimos mirando esto también en Europa, con las iniciativas INSPIRE y demás temas. Estuvimos mirando también cómo se da este tipo de relaciones, de capas de coberturas de información geográfica en Estados Unidos, etcétera, y eso nos ha permitido un poco ir como mirando hacia dónde deberíamos ir trabajando en este tema. Eso es un poco lo que viene haciendo el Catastro de Bogotá y que le queremos un poco mostrar entonces en esta presentación, que la hemos denominado Tecnologías Geoespaciales, fortaleciendo la gestión de la información geográfica en el Distrito Capital. Un poco vamos a partir de lo general o de la visión gruesa hasta llegar a productos ya un poco más concretos de qué es lo que estamos ofreciendo entonces en ese contexto. En ese contexto. Aquí tenemos y partimos de una imagen que tomamos prestada de la infraestructura de datos espaciales de Nueva Zelanda, que nos muestra un poco como el camino que se deben recorrer para poder llegar a contar con unas infraestructuras de datos espaciales, digamos que bastante desarrolladas, y adicionalmente que nos permite ir pensando en eso de ciudades inteligentes, ¿sí? Esto que ustedes van a ver aquí no difiere mucho de la realidad que encontrábamos en el Distrito Capital y que estamos tratando de solucionar. Y básicamente la estamos tratando de solucionar desde IDECA, pero claramente con la participación y colaboración de todas las entidades públicas distritales. Cada una de las entidades públicas distritales se convierte en custodio de la información y tiene que administrar sus coberturas de información. Hoy estamos hablando de que Bogotá, que tiene una muy robusta cobertura de capas de información, estamos pensando o hemos hecho ya el diagnóstico y más o menos tenemos unas 700 capas de información que manejan diferentes entidades públicas. Y cada una de ellas entonces debe aportarle a esa infraestructura de datos espaciales. Pero volviendo al tema de esta infraestructura o del esquema general de la infraestructura de datos espaciales y de dónde queremos llegar, pues un poco lo que encuentra uno es este diagnóstico en las entidades públicas. Aquí no se alcanza a ver bien, pero un poco lo que encontramos aquí es duplicidad de la información, poca acceso a la información, poco acceso a la información o no acceso a la información, ¿no? Porque cada una de las entidades creen que su información es suya. En algunos casos hasta los funcionarios creen que la información que se levanta por parte de la entidad es de su propiedad y a veces compartirla al interior de la entidad es complejo. ¿Se imaginan entonces llevarla al resto de las entidades? Eso complejiza mucho el tema. Datos que no tienen una buena confianza, son datos que no están en el tiempo adecuadamente levantados, que están, digamos, un poco atrasados o que estando atrasados no se tiene perfectamente claro cuál es el nivel de actualización o los periodos de actualización que requieren. Y digamos, esto es un poco lo que se encuentra y con una industria o un sector privado que va por un lado, un sector público que va por otro lado y cada uno como jalando y estrangulando, digamos que al final a la sociedad, porque cada uno quiere ir en diferentes caminos. Esto efectivamente lo encontramos en el distrito y así se daba el tema.
con problemas de heterogeneidades técnicas y de heterogeneidades no técnicas en el manejo de la información. Heterogeneidades técnicas con el tipo de instrumentos, sistemas y demás con los que se levanta la información en las diferentes entidades. Entonces algunos tenían magnas-sirgas, pero otros todavía estaban con Datum Bogotá. Y cuando uno quería georreferenciar los postes, pues se encontraba que cuando colocaba eso con las coberturas del catastro, los postes estaban metidos dentro de las casas. O las tuberías de acueducto, alcantarillado, de grandes diámetros pasaban no por la vía, sino pasaban al lado. En la realidad eso no existía, pero cuando uno cruzaba bases de datos geográficas se encontraba ese tipo de temas. Y eso es un poco la dificultad que se presenta un poco al tratar de administrar y de integrar información geográfica. Un poco para poder suplir este tema y para poder llegar a contar con una información que efectivamente le dé valor agregado a todo el mundo, pues hay que recorrer un gran camino. Hay obstáculos, digamos, que hay que superar, dentro de los cuales nos toca definir efectivamente cuáles son los datos fundamentales sobre los cuales queremos trabajar. Las políticas, estándares sobre los cuales se debe estructurar adecuadamente la información. Y allí entonces surge un primer trabajo que se debe hacer y que tiene que ver con efectivamente como si se quiere ponernos de acuerdo, ¿sí? Tener unas reglas básicas de cómo se maneja la información. Aparece entonces el tema de políticas y estándares. Todos pongámonos de acuerdo en cómo vamos a manejar esa información. Todos vamos a magnas-sirgas. Listo, entonces todos vamos a evolucionar a magnas-sirgas con coordenadas claras y que todo el mundo perfectamente sepa efectivamente dónde está el poste, dónde está el andén, dónde está el sardinel y dónde está efectivamente el predio. Cosas como esas que hay que ir construyendo paso a paso hasta poder llegar a cruzar este primer escollo de una forma mucho más efectiva. Porque tampoco podemos pretender que de un momento a otro simplemente yo diga la política o el estándar es este y que al día siguiente todas las entidades tengan ya acomodada su información a ese nuevo estándar. Eso tiene un proceso, tiene un camino que hay que definir exactamente con unos cronogramas perfectamente claros en donde todos nos pongamos de acuerdo de forma comunitaria en cómo vamos a avanzar a este tema. Y allí ya empezamos a tener entonces un primer resultado que tiene que ver con confianza, participación, relaciones adecuadas sobre la información espacial y poder empezar a integrar coberturas de información que nos permitan efectivamente ya no tomar decisiones sobre una cobertura independiente en cada una de las entidades, sino unas coberturas que efectivamente empiecen a poder sobreponerse y que permitan ver, digamos, con una mayor claridad la información gráfica para poder tomar decisiones. Sobreponer entonces información de educación, salud, vías, para tomar decisiones efectivas de política pública. ¿Dónde están los déficits de cobertura de educación y dónde están los colegios? ¿O dónde está salud? ¿O cuál es el estado de las vías? Para poder efectivamente definir hacia dónde debe ir la política pública en estos temas. Pero hay que seguir avanzando para poder tener, digamos que elementos mucho más importantes, para poder tener unas grandes autopistas de la información y poder llegar entonces a este tema de ciudades sostenibles, sustentables y con información clara, oportuna, que efectivamente hagan que los tomadores de decisiones y la ciudad en especial puedan participar de esa toma de decisiones, que es al final lo que buscamos como objetivo último. Esto es un poco un esquema grueso general de hacia dónde deberíamos ir evolucionando en estos temas de infraestructura de datos espaciales y sobre todo lo que se busca un poco con Gobierno 3.0 y lo que se busca dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá para llegar a ciudades inteligentes, una Bogotá inteligente, una Bogotá que efectivamente le entregue información adecuada a los ciudadanos y a las entidades públicas para su toma de decisiones. Sigamos. ¿Qué hemos venido entonces haciendo en el tema de Smart Cities en Bogotá y auspiciado un poco por los temas de catastro? En temas de participación ciudadana, estamos trabajando fuertemente en apertura de datos, Open Data. Y es que efectivamente la información
que antes se tenía, digamos, como en grandes anaqueles, archivada en catastro, hoy sea una información mucho más pública, con las restricciones que amerite tener algún tipo de información, claramente está, con los permisos que requieran algunas entidades para poder usarla. Hay alguna que tiene habeas data y que no podemos entregar, pero hay otra que debe ser pública, ¿sí? Y hay que ponerla a disposición de los ciudadanos, ¿sí? Con un trabajo en el cual cada una de las entidades defina efectivamente cuál es el tipo de dato que se puede entregar abiertamente, cuál no, y facilitando que efectivamente ese dato sea abierto y se pueda consumir de una manera, digamos que libre por parte de los ciudadanos, y para las entidades que puedan entender, puedan contar con toda la información que efectivamente se necesita para tomar esas decisiones. Ahí estamos trabajando en este tema, y ya hoy en el portal de IDECA, por ejemplo, de IDECA, ideca.gov.co, ya podemos encontrar una gran cobertura de información de este tipo y que vamos a ver más adelante. Estamos trabajando, y es una tarea que tenemos, que es el diseño de servicios de participación, para que la gente efectivamente pueda ya empezar a interlocutar ahora con el Estado. Esa es una tarea que tenemos pendiente y en la cual hay que trabajar. Gracias, Carlitos. De pronto algo caliente, si me hace el favor. Gracias. Tengo un poquito de gripa y es mejor con tinto para no bajar el tono. ¿Ah? ¿Tinto qué? Bueno, mejor vamos. Integración de la infraestructura. En qué hemos ya evolucionado, en qué hemos trabajado, en planes de gestión de la información, en interoperabilidad y en infraestructura distribuida. Y es que aquí es importante entonces que todas esas coberturas de información de las que le hablaba anteriormente empiecen a poder interoperarse de una manera efectiva. Allí nos queda un tema que está, digamos, dentro de nuestros planes inmediatos de mediano plazo, servicios y app, que nos permitan ya también que el ciudadano, en la misma medida de la anterior, empiece a participar con nosotros de ese tipo de inquietudes que tengan con una multiplataforma. En temas de inteligencia y sostenibilidad, hemos venido trabajando en temas de Big Data y minería de datos, pero nos quedan unas tareas también pendientes en temas de tecnología inteligente urbana y servicios verdes inteligentes. En gobierno de ciudad, en la estrategia y perspectivas políticas, en e-government, en principios o en modelos de negocio, y están pendientes temas como principios de ciudad inteligente. En temas de innovación, que digamos es uno de los elementos que más debe ser, digamos que notorio en términos de una entidad que está trabajando en estos temas, y hacia dónde también estamos evolucionando para que nuestros funcionarios, los funcionarios de catastro, tengan unas competencias y unas habilidades transformadoras e innovadoras muy importantes. Hemos venido trabajando en diversidad de servicios, servicios de integración, proyectos de innovación sectorial, y ahí hay un tema muy importante y tiene que ver con cómo estamos, digamos que evolucionando y volcándonos ya no de una visión de demanda, más bien de ofertar una serie de productos sin entender un poco la demanda, sino también analizar, y en especial haciéndolo así, entendiendo la demanda desde la ciudadanía, desde las entidades públicas, para poder dar una respuesta mucho más efectiva a los ciudadanos, entendiendo por ciudadanos o por ciudadanía en su término amplio las entidades públicas nacionales, distritales y de los diferentes niveles, incluyendo las departamentales. Obviamente también el ciudadano del común y corriente, los gremios, las asociaciones, es decir, entendiendo efectivamente qué es lo que necesita del catastro toda la comunidad en general. Y asociaciones colaborativas, que tienen que ver con eso que le estábamos contando, que tienen que ver con colaboraciones internas y externas y asociaciones público-privadas. Sigamos. Y que está asociado obviamente con todo el tema de gobierno 3.0. En ese sentido, el objetivo, que es el de coordinar y facilitar la producción, mantenimiento, disponibilidad y acceso de la información geográfica del distrito capital, que es el objetivo específico de nuestra infraestructura de datos, busca entonces también implementar y adoptar políticas, estándares, tecnologías y acuerdos institucionales como apoyo para el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad. Ese es como el objetivo general que tiene nuestra infraestructura.
con ese norte, obviamente teniendo como respaldo todo el tema de la visión 2015 de gobierno en línea, que es una ciudadanía que en general debe tener acceso de forma mucho más oportuna a más y mejor información bajo un esquema de comunicación en doble vía y de rendición de cuentas permanentes y en tiempo real, lo que permitirá entonces una participación efectiva en el proceso de toma de decisiones y en el ejercicio de control social. ¿Qué es importante allí entonces? Y esto, perdón, está asociado y está muy alineado también con el plan de desarrollo del gobierno distrital de la Bogotá Humana. Muchas gracias. Estamos entonces con esa visión, con esa mira de ir aportándole a esta política del gobierno nacional, a la política del gobierno distrital, pero obviamente teniendo siempre definido que la infraestructura debe ir llevándonos a todas las entidades públicas distritales y a las nacionales que ya están también participando de esto, a tener unos niveles de colaboración mucho más amplios que nos permitan entonces contar con una información de óptima y mejor calidad para poder dar esa información a nuestros ciudadanos. Sigamos. ¿Sí? En ese sentido, entonces, en todo este gobierno en línea, estamos trabajando en todos los procesos de mejorar la calidad de la información para poder dar información mucho más oportuna, abierta y que efectivamente le apunte a todos estos temas. Sigamos. En términos de plataforma geoespacial en la nube, también venimos trabajando en esto. Hay un proyecto, ahora lo citaban anteriormente en la presentación anterior, como hoy todo el mundo, la tendencia es que llevemos estos servicios a la nube. Nosotros no estamos, digamos que, ajenos a ese tema y venimos trabajando un proyecto con todas las entidades y en especial con la Alta Consejería para las TICs de Bogotá, con unos recursos que nos permitan efectivamente empezar a llevar esos servicios a la nube. Llevar esos servicios a la nube efectivamente para que podamos apuntarle a ese modelo en el cual la gente pueda llegar a tener más acceso a la información. Los ciudadanos en ese concepto amplio que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Y básicamente, devuélvete un segundo, Daniel, qué pena. Eso. Con una serie de elementos y de actividades que nos permitan efectivamente tener esa plataforma geoespacial montada allí. Ahora sí, sigamos. En ese sentido, hay una serie de componentes que han venido trabajándose por parte de IDECA en esa visión del gobierno 3.0, elementos transversales, democracia en línea, información en línea, integración o interacción en línea, transacciones en línea y transformación. Esos son como los componentes a los cuales les estamos apuntando, con obviamente la definición de unos objetivos estratégicos claros desde la infraestructura de datos espaciales, que insisto, todos aportados o todos trabajados mancomunadamente con las entidades públicas que hacen parte de la infraestructura de datos espaciales. En esos elementos de democracia en línea, entonces, también políticas de información geográfica alineadas y unos sistemas de gestión integral y proyectos de innovación tecnológica. En los temas de información en línea, entonces, inventarios de datos, como les decía, ya tenemos cerca de 700 coberturas de información perfectamente identificadas, diagnosticadas, que tienen también su metadato perfectamente definido en un gran fichero que nos permite identificar efectivamente cuáles son las características de esas coberturas de información que manejan las diferentes entidades distritales. El catálogo de datos, siempre buscando un poco que estos datos sean datos abiertos y que la ciudadanía en términos generales pueda hacer uso de esa información. Vuelvo y reitero con las restricciones que eventualmente cada uno de los custodios de la información eventualmente coloque sobre esta información. Y allí es importante anotar entonces que, por ejemplo, el acueducto de Alcantarillado de Bogotá para sus redes matrices tiene algunas restricciones para que no se puedan divulgar abiertamente, o la empresa Codensa, que también hace parte de la infraestructura de datos espaciales, pues también en un mercado de alta competencia, pues no quiere que sus clientes sean conocidos y sean abiertos. Ese tipo de información se custodia y se cuida de la mejor manera y que al final terminan conjuntamente con la interacción en línea con una página web de IDECA y redes sociales, apuntándole a que esta información entonces pueda ser de libre acceso
a través del portal de mapas de Bogotá, que ya hoy está en su versión 2.0, versión beta, que está en pleno proceso de retroalimentación por parte de la ciudadanía, y ahora vamos a rematar con estos temas, y aplicaciones móviles que estamos a punto de sacar con unos apps que efectivamente nos permitan tener toda la información geográfica de la ciudad con algunos niveles de información que permitan entonces que los ciudadanos puedan efectivamente contar con información para tomar decisiones de su vida diaria y de su día a día. Y en temas de transformación, pues servicios web geográficos, visualización y descarga, certificación de nivel 3 con dominios semánticos, que básicamente lo que termina apuntándole, y qué pena que sea tan reiterativo, es que la ciudadanía efectivamente pueda consumir estos servicios, hacer el uso de los mismos. Sigamos. ¿Hasta qué horas tenemos? 11 y... ¿Hasta qué horas? 11:30. Ah, bueno, estamos bien de tiempo. Perdón, 11:20. Bueno. Ok. En ese esquema general de datos abiertos que estamos proponiendo, obviamente hay una serie de elementos, entidades de apoyo, entidades de gestión de datos y obviamente unas salidas que son los que nos permiten entregar esta información abiertamente, o por lo menos ir buscando que la información sea entregada de una manera mucho más abierta. En términos de facilitadores tenemos obviamente la infraestructura de datos espaciales, el Ministerio de las Tecnologías y proveedores de software y plataformas, dentro de los cuales hay uno de nuestros socios estratégicos muy importantes, que nos facilita permanentemente el ArcGIS 10 como el elemento a través del cual toda la plataforma geográfica de catastro se administra y se maneja, y que obviamente nos da unos servicios muy robustos para poder lograr este tipo de servicios. En términos de proveedores, son los miembros de la infraestructura de datos de Bogotá, el gobierno local, la academia y el sector privado, con asociaciones público-privadas que ya venimos trabajando y con entidades del sector que prestan servicios públicos, pero que son privadas, que han venido también intercambiando su información conjuntamente con a través de la infraestructura de datos de Bogotá, datos obtenidos como parte de esos procesos misionales y de negocio de cada una de estas entidades. Y tenemos una serie de clientes y usuarios, tomadores de decisión, ejecutivos, en especial en este momento del distrito y de algunas entidades distritales que utilizan esta información ya para su toma de decisiones, profesionales desarrolladores que en términos de que ya empezamos a que los datos sean mucho más públicos, más abiertos, cuando lleguemos a la nube obviamente vamos a hacer que esta información cada vez sea mucho más abierta. Allí estamos simplemente a la espera de que la ley de datos abiertos que está a punto de promulgar el Gobierno Nacional nos ayude en un tema que hoy todavía nos genera algún tipo de dificultad en términos de qué tipo de información y cómo se debe disponer esta información de datos abiertos. Los órganos de control hoy todavía no entienden al final cómo podemos efectivamente compartir, cómo esta información, que además es constitucional, constitucionalmente el deber del Estado es dar la información para que los ciudadanos puedan tomar estas decisiones. Es un derecho de los ciudadanos el tener la información. Sin embargo, hoy todavía existen ciertos recelos de muchas entidades, de muchos abogados, para poder hacer que esta información fluya de una manera más efectiva. Obviamente, esperamos que con la ley de datos abiertos esto empiece a facilitar y ampliarnos un tema que es mucho más, digamos que es el camino en el que se debe ir dando en una sociedad globalizada, en un mundo globalizado, en un mundo en donde la información es uno de los activos que los ciudadanos deben tener precisamente para poder tener una acción mucho más directa con el Estado. En Estados Unidos o el INSPIRE, por ejemplo, hace mucho tiempo solucionó este tema. En Estados Unidos el presidente Obama definió con toda claridad que la información debería ser pública. Hoy alcanza uno a encontrar
hasta sedes militares con la información gráfica, con la información geográfica disponible para que uno la pueda ver. Es decir, a ese nivel de apertura de datos se ha llegado ya, pero en Colombia todavía esto es un tema bastante vedado. Tema de derechos de autor que también están un poco por desarrollarse para que efectivamente este tema de datos abiertos sean efectivamente publicados y públicos y al acceso de toda la ciudadanía. Son temas que todavía tenemos, digamos, como restricciones y que debemos ir zanjando para ir llevando este tema adelante. La infraestructura de datos espaciales de Bogotá dentro del tema de políticas y estándares ha permitido un poco empezar a hacer entender a nuestros proveedores que efectivamente la información es un bien corporativo. Ese tema de que la información era, como les decía anteriormente, del funcionario, de la entidad, es un tema que ya ha venido superándose en el caso de Bogotá de una manera más efectiva. Ya por eso esas 700 capas de información se comparten, aunque todavía tienen heterogeneidades técnicas, pero ya se comparten y pueden empezar a ser usadas por todas las entidades públicas distritales. Todo eso para llegar a unas salidas con datos espaciales y alfanuméricos, con datos y aplicaciones enriquecidas y con nuevos productos y servicios, sigamos. Aquí básicamente les mostramos un poco cómo hemos venido trabajando para que efectivamente esa información en el caso de Bogotá pueda empezar a ser mucho más públicas en términos de la metodología para esa apertura de datos que hemos venido tratando de propender en nuestra administración distrital. Tenemos una serie de servicios o de herramientas que estamos utilizando, una serie de datos que ya están perfectamente identificados y aquí hemos trabajado significativamente en los procesos y procedimientos que nos permitan efectivamente hacer que la información se pueda empezar a estandarizar, si se quiere, de una manera mucho más efectiva en cada una de las entidades. Se ha venido trabajando entonces en una serie de estandarizaciones, registros de inventarios, sistemas de referencia, especificaciones técnicas, catálogos de objetos, símbolos, calidad y al final en metadatos para que esto efectivamente pueda tener unas puertas de acceso por toda nuestra ciudadanía con servicios web geográficos que los pueden ustedes consumir a través de ideca.gov.co, del portal de mapas que ustedes pueden utilizar a través de http://mapas.bogotá.gov.co y otros dispositivos como el app de Vive Bogotá, que está próximo, Tu Bogotá es que se va a llamar, que está próximo a salir y que ha sido desarrollado a través de un concurso que se hizo una hackathon que se hizo con el Ministerio de las TICs y que fue la ganadora y estamos trabajando en ese tema para que la ciudadanía, como le digo, pueda tener una app en sus teléfonos inteligentes y que pueda efectivamente contar con esa información en su bolsillo. Sigamos. ¿Para qué es importante tener esos datos abiertos? Lo hemos citado ya en el transcurso de la presentación. A nivel de la administración, para reducir los costos en recolección, producción y administración de los datos. Es fundamental este tema de la infraestructura de datos espaciales para reducir los costos de transacción que se tienen en el manejo e intercambio de la información, los costos en los que había tenido que incurrir la administración para poder compartir esa información eran gigantes y cada vez esos costos son menores. Cumplir con los requerimientos misionales y legales de cada una de las entidades contando con información oportuna, proveer uso de información oficial de la ciudad. La información que aparece en el portal de mapas es la información oficial de Bogotá, es la información que manejan los diferentes custodios de información, llámese Planeación, Acueducto, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Codensa, etcétera. Esa es la información oficial de nuestra ciudad, mejorar la productividad reduciendo esfuerzos e inversiones, apoyar decisiones estratégicas de la ciudad y aquí hemos venido trabajando en temas que son fundamentales para que la ciudad, para que las políticas públicas que ha venido implementando la ciudad efectivamente se puedan llevar a cabo. Todo el tema de POT contó con la información de catastro y con la información de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, todo el modelo
de basura cero que se está queriendo implementar en Bogotá ha tenido como base fundamental toda la información que se levanta de manera gráfica y geográfica y espacial por parte de la infraestructura de datos espaciales. Y obviamente esto es para mejorar los servicios y resultados a nivel distrital. A nivel privado, pues obviamente lo que se busca es estimular el crecimiento económico, adicionar valor a datos comerciales, ofrecer nuevos servicios y datos a usuarios, incrementar la fidelidad y utilidad de los datos de la ciudad, mejorar las decisiones de negocio y a nivel del ciudadano poderle facilitar entonces mecanismos e instrumentos de acceso a la información para que él pueda efectivamente evaluar y hacer un mejor control social frente a las acciones que el Estado está adelantando como políticas públicas y proyectos de inversión. Sigamos. En ese sentido, entonces, los componentes de IDECA tienen que ver con datos, información, es obviamente el mayor activo que tiene la infraestructura, políticas y estándares, que son los lineamientos que definen este tema. En este momento hay 9 políticas ya establecidas y adoptadas por la Comisión Distrital de Sistemas, temas de tecnología, en donde hemos venido también trabajando fuertemente, y un fortalecimiento institucional, que tal vez es el elemento más importante de todo este tema. Lo que hay detrás al final de la infraestructura de datos espaciales, en el caso de Bogotá, en realidad son grandes acuerdos institucionales. Esa era tal vez la mayor brecha que había que solucionar, y era cómo las entidades nos poníamos de acuerdo para que esta información efectivamente se pudiera utilizar de una manera más efectiva. Hace mucho tiempo contamos con los instrumentos de ARGIS, ya vamos en la versión 10. El tema no era tecnológico, el tema en realidad era institucional, de reglas claras en lo institucional que nos permitieran quitar todo ese paradigma en el cual la información no era un bien corporativo. A eso es a lo que le hemos apuntado, y tal vez allí es donde se han dado los mayores esfuerzos para poder lograr esto que estamos teniendo, y obviamente al final la comunidad, que al final es la beneficiaria de toda esta información. Sigamos. Les decía, 9 políticas de información geográfica y actos administrativos, que al final han resuelto temas como de cómo debe uno producir la información geográfica en Bogotá, bajo qué mecanismos y restricciones se dispone la información geográfica que se produce, cómo se promueve la oficialidad de la información geográfica de la ciudad y qué debemos hacer para realizar el mantenimiento oportuno y salvaguarda de la información distrital. Todo eso ya está, digamos, que solucionado y abordado desde las diferentes políticas. Nos queda una que es fundamental, que es la política de comercialización. Y esa es una en la cual no nos hemos podido poner de acuerdo en lo institucional. No es tan fácil. Cada uno ahí sí, cuando quiere valorar su información, empieza obviamente a preponderarla, a ponerle preponderancia sobre las otras coberturas, y allí sí tenemos una dificultad. Y obviamente esto, digamos que nos limita a un tema que es otra tarea que tiene Catastro, que tiene que ver con el tema de comercialización de productos de valor agregado. Se está un poco ahí quieto, porque aunque la información es abierta, etcétera, obviamente para que los desarrolladores la puedan utilizar, etcétera, pues también Catastro y el distrito podría eventualmente comercializar algún tipo de esta información, dándole un valor agregado a la información, a la integración de diferentes coberturas de información. Sigamos. Tenemos entonces dentro de ese inventario de datos más de 700 capas de información identificadas. Contamos hoy con un producto que es mapa de referencia. Aquí lo que hicimos fue identificar efectivamente cuáles son las coberturas que con mayor uso y aplicabilidad tienen las diferentes entidades distritales. Encontramos que son cerca de 29 capas de información, que el 90% de entidades públicas tienen o necesitan puntualmente para tomar sus decisiones, y trimestralmente se está sacando este producto que es mapa de referencia. Entonces allí está toda la información de catastro actualizada, toda la información de planeación actualizada, la información de las empresas de servicios públicos permanentemente actualizada, de tal forma que con esta información trimestralmente las entidades puedan tomar ese tipo de decisiones. Sigamos. Como les decía, mapa de referencia, información de catastro, de turismo, de movilidad, de educación, de salud, de seguridad y servicios sociales, con objetos geográficos temáticos, digamos.
En el tema de fortalecimiento institucional, como se los anotaba anteriormente, ese tal vez ha sido el énfasis mayor que se ha venido dando en la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, y esto nos ha permitido además trabajar en alianzas estratégicas adicionales como Geosur, en donde nosotros ya estamos siendo miembros de la red Geosur, auspiciada por la CAF, y por el Instituto de Geografía de América Latina, en donde venimos trabajando también para que esta información se pueda disponer también a nivel ya regional e internacional, sigamos. En temas de tecnología, obviamente con unos recursos tecnológicos basados en estándares que nos permiten efectivamente poder poner a disposición nuestra información, y aquí aparece todo el tema del ARGIS, sigamos. En tecnología, a partir del portal de mapas, que tiene como base obviamente ArcGIS Server y Oracle en la parte de información alfanumérica, sigamos. Esto es un poco lo que les he venido contando. Este era el panorama que teníamos antes de tener la infraestructura de datos espaciales para el intercambio de la información. Cada una de esas líneas que ustedes ven allí correspondía a un convenio interadministrativo que tenía que firmarse entre cada una de estas entidades y la otra para poder lograr el acceso a la información. Obviamente eso eran grandes discusiones entre abogados para ver cómo se disponía esa información, qué características de uso se le podía dar o no a esta información, y cuando esto se solventaba, pues terminaba el tema de las heterogeneidades técnicas, porque no se manejaban con los mismos estándares las diferentes coberturas de información. Y DECA entonces ha venido a suplir ese tema para dar esas reglas y esas políticas claras que nos permitan entonces de alguna manera mucho más efectiva hacer que la información fluya al interior del distrito sin estas trabas de tipo legal que se tenían anteriormente. Para terminar, todo esto que hemos venido haciendo en IDECA, pues les vamos a mostrar el producto, digamos, que más refleja este tema, y tiene que ver con el portal de mapas, al cual los invito a entrar, navegar y comentar. Allí hay un link que está a su mano derecha o izquierda cuando entren a la pantalla, cuando estén en la pantalla, en donde podemos recibir sus comentarios. La idea es que ustedes entren, lo revisen, naveguen por él, encuentren la información de Bogotá. Es un producto, como les decía anteriormente, cuando veíamos los beneficios para la ciudad y los ciudadanos, es un producto hecho para Bogotá y para la toma de decisiones en Bogotá. Así que esperamos que ustedes puedan entrar y hacernos sus comentarios. Que nos falta tal cobertura, que sería bueno tener alguna otra cobertura, etcétera, y eso estamos, digamos que aquí lo pueden encontrar, para que envíen sus comentarios, y nosotros estaremos revisando, evaluando la posibilidad de incluir este tema o contestándoles el por qué esa información eventualmente no está dentro de nuestro portal de mapas. Dentro de los servicios que ofrece hoy el portal de mapas, la versión 2 del portal de mapas, porque ya había una versión anterior, digamos que tenemos una serie de nuevos servicios. Lo primero es que hay información más actualizada. Hay información en el anterior portal, por ejemplo, no teníamos el SITP, que es tal vez el modelo, que es el modelo al cual está evolucionando la ciudad en transporte masivo. Allí ya hoy lo tenemos. No teníamos, digamos, toda la cobertura de servicios que hoy tenemos de turismo. Hoy tenemos más de 38.000 coberturas y capas de información, y puntos de información que se pueden consultar. Y tenemos otra serie de información que también es muy útil para los ciudadanos, como el tema del valor de referencia o valor de metro cuadrado comercial en la ciudad. Entonces, dentro de las coberturas que tenemos coberturas de calidad del agua, la cobertura de catastro, en donde hay información. Allí hemos recibido comentarios de que el anterior portal tenía más información. Estamos evaluando la posibilidad de volver a colocar esta información allí. Básicamente hoy lo que aparece es todo el tema del loteo, y aparece el uso predominante que tiene hoy ese lote o ese predio más bien, y las áreas que tienen esos usos predominantes. Antes aparecía otro tipo de información. Como les digo, estamos evaluando la posibilidad de pegar esa nueva información. Aquí ustedes ven la información que aparece hoy en esta cobertura. Tenemos una cobertura también nueva que no aparecía en la anterior que es en la anterior versión del portal, que es el centro ampliado, en donde
mostramos efectivamente el polígono del centro ampliado y a partir del polígono del centro ampliado mostramos una serie de información que caracteriza ese elemento, que es un elemento pilar fundamental de la política del plan de desarrollo y del POT, del MPOT que se acaba de aprobar, con una serie de información general sobre las características entonces de ese centro ampliado en Bogotá. Tenemos una nueva cobertura también que es en convenio con 472, que la montamos para el caso de Bogotá, que es el de códigos postales. Allí también ya aparecen los códigos postales de Bogotá específicamente y los polígonos de cada uno de los códigos postales que nosotros vamos a tener ahora que referenciar al momento de dar nuestras coordenadas y nuestras direcciones a nivel internacional. Muchas veces ustedes veían que nos pedían código postal y nos veíamos a calzas prietas para colocar un número allí. Ya Colombia y Bogotá específicamente lo tienen y aquí lo podemos consultar específicamente. Está el de cuadrantes de Policía Nacional dentro de la cobertura de seguridad, en donde tenemos los polígonos de cada uno de los cuadrantes de seguridad en la ciudad, el nombre del agente, intendente o policía que es el responsable de ese cuadrante celular y el teléfono de ese policía para poderlo contactar eventualmente ante cualquier dificultad de seguridad u otro tipo. Esta cobertura está permanentemente actualizada por parte de la Policía Nacional. Tenemos todos los establecimientos de educación preescolar, pública y privada y secundaria, en donde están todos los establecimientos educativos que tiene Bogotá a nivel de concesión, de convenio, colegios oficiales que no están dentro de estas características y colegios no oficiales, la red de bibliotecas y las sedes administrativas de los CADELES, que son los centros de atención local de educación, y la cobertura que tiene cada uno de estos colegios. Está tema como la dirección, la identificación del colegio, si es público o no público, oficial o no oficial, el identificador del mismo, la dirección, los teléfonos de contacto, los emails, si tiene página web allí aparece, el tipo de calendario y las jornadas que ofrece y los servicios puntuales que ofrece este colegio específicamente. En temas de estratificación, tenemos, o más bien tenemos una serie de indicadores, incluyendo todos los de estratificación y otra serie de indicadores sociodemográficos de la ciudad. Aquí está la cobertura de estratificación, donde aparece cada una de las manzanas qué estrato tiene. Y en la de indicadores tenemos algunos indicadores de tipo, como les decía, sociodemográfico, en donde tenemos cosas como coberturas de agua, densidades de las UPZs y algunos otros indicadores de la localidad. En el tema de infraestructura de seguridad, para complementar la cobertura de cuadrantes de la Policía Nacional, tenemos información ya específica sobre los CAIs y los demás centros de atención que tiene el distrito dispuestos para atender temas de seguridad, temas como comisarías, etcétera. Allí aparecen estos dentro del mapa, del portal de mapas de Bogotá. Y oferta de servicios sociales, allí tenemos toda la información de la Secretaría de Integración Social, acceso a la justicia, atención integral, centros de atención, comedores comunitarios, jardines infantiles, sitios para atención de la población LGTBI, sedes específicas de cada una de las entidades adscritas a la Secretaría de Integración Social, con la información también desplegable básica de cada uno de los centros y sedes de atención en temas de oferta de seguridad social en Bogotá. En el tema de salud, como en el de educación, pues también tenemos toda la información de la red pública y privada de prestación de servicios de salud. Aquí están obviamente todos los centros o sitios habilitados por parte de la Secretaría Distrital de Salud, más los de usos complementarios asociados al sistema de salud. Entonces aparece todo el tema de consultorios, cirugía, estética, laboratorios, medicinas alternativas, medicinas especializadas, medicinas generales, odontología, salud ocupacional, todas las IPS,
aparecen las farmacias, droguerías, centros de estética que están inscritos allí, una cantidad de servicios, digamos que también tienen las mismas características. Ustedes al picar cada una de estas sedes van a encontrar también desplegada la información de dirección, teléfono y servicios que ofrece cada uno de estos sitios. Aquí vemos cómo hay unos clústeres y que cuando se pican se pueden abrir y específicamente ya encontrar la cobertura que hay en esta zona. En los temas de turismo tenemos más de 38.000 puntos alimentados específicamente o especialmente por la Secretaría, por el Instituto de Cultura y Turismo, del distrito, y además contamos con información de Cotelco, de la Asociación de Restaurantes, etcétera, en donde venimos también colgando toda la información de servicios que ofrece la ciudad. Dentro de esta cobertura entonces encontramos temas como museos, parques, plazas, parques temáticos, teatros, restaurantes, hoteles. Como les digo, hay más de 38.000 puntos identificados también en esta zona y encuentran obviamente también cuando cliquean cada uno de estos temas la información específica de cada uno de estos servicios. Y como les decía, al final tenemos el tema de valores de referencia, que es el valor de metro cuadrado por cada uno de los polígonos que tienen las zonas homogéneas geoeconómicas de Bogotá. Aquí lo que encuentran entonces es el valor de metro cuadrado del suelo comercial en cada una de estas zonas de Bogotá. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos, desde las coberturas de los mapas temáticos, pero también hay interacciones entre esta información. Aquí en este icono que ustedes ven aquí, que parece un bucecito, van a encontrar toda la información del servicio público masivo y colectivo, incluyendo obviamente todo el servicio del SITP con las nuevas rutas del SITP, que le permiten a uno identificar si va de un punto a otro, cuáles son las rutas de transporte, del transporte público que le sirven a uno para ir de uno a otro sitio dentro de la ciudad, y aparecen entonces descritas los ruteos de cada una de estos servicios. Aparece entonces toda la red de transporte público masivo y colectivo de Bogotá, digamos que ya también interoperable con toda la información de catastro de direcciones, por ejemplo, ¿no? De nomenclatura. Aparece, ahí está el resto, aquí está ICTP, aquí está el resto de los servicios de transporte. Hay otro servicio que es el de comparar imágenes, ahí están las imágenes aéreas de Bogotá que tenemos disponible desde el año 98 hasta el año 2010. Ustedes preguntarán por qué 2010 si ya estamos en 2013. Contratamos una imagen satelital 2 años seguidos y no fue posible tomarla por problemas de clima. Hoy ya está contratada la imagen ortofotográfica que aspiramos a tenerla a final de año, que es la versión 2013-2014, pero aquí uno puede también encontrar temas como ir mirando la evolución de esta ciudad en diferentes zonas de Bogotá, comparando imágenes de un año con respecto a otro. Las imágenes que hay van desde el 98, 2004, 2007, 2009, 2010. La de 2010 en realidad es enero de 2011, 2010. Y digamos que aquí, como les digo, uno puede ver este tipo de información. Entre otros, son algunos de los servicios que ofrece el portal de mapas, y ya con esto termino porque el tiempo se me acabó, pero también hay unos para medir y otro tipo de instrumentos. Los invitamos, como les digo, a entrar y a jugar con este instrumento para que efectivamente puedan ver cómo es que le estamos entonces entregando a la ciudad información para que efectivamente la conozca y empiece a tomar decisiones sobre la misma y a ver el tema. Estamos trabajando con la administración distrital y la alta consejería de las TICs para empezar a tener unos mecanismos que nos permitan entonces ya interlocutar con los ciudadanos. Pero vamos en ese camino de visión de Smart Cities, que es un camino largo, pero que si no se inicia y si no se va trabajando y si no se van mostrando resultados, pues difícilmente lo vamos a lograr, y es hacia allí el camino que venimos recorriendo. Muchas gracias. No sé si tienen algunas dudas. ¿Tienen alguna pregunta para Gustavo? Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Nada quedó claro. ¿Empiezas el micrófono? En cuanto al software para servir las imágenes, ¿cuál están utilizando?
Daniel. La información se está sirviendo, se está publicando desde ArcGIS-Server, todos son WMS y el portal lo que está haciendo es consumiendo esa información como un servicio WMS. Eso es la información temática y también la información de las imágenes. Las ortofotos y las imágenes se publican y de hecho ustedes tienen acceso, entran a ideca.gov.co y ahí encuentran un directorio de Quedó mal servicios. escrito eso. En ese directorio de servicios están las imágenes y está toda la información temática que está publicada en el portal de Marcos. Toda la plataforma para servir es Desde ArcGIS-Server. Sí, señor. Aquí están. Entonces ustedes simplemente sacan esa URL y la pueden consumir en cualquier aplicación. Todo está libre. Apuntándole al tema de datos abiertos. Sí, señor. ¿Todos estos servicios web están en un servidor local o están colgados en la nube? Todavía no están colgados en la nube, como les decía, estamos trabajando con la alta consejería de las TICs para poder llevar todos estos servicios a la nube. Hoy lo que ocurre básicamente es que en cada una de las entidades custodios de la información se reposa esta información por servicios web service, consumimos la información y se la ponemos a disposición, pero la idea es que estamos trabajando en esa visión de llevar estos temas a la nube por muchos temas, incluyendo temas de capacidad de almacenamiento y demás cosas y de costos. Entonces, el camino que vamos teniendo es hacia llevarla allí. Sí, señor. Sí, señor. Si quisiera hacer, digamos, para un negocio específico, utilizar estos datos como base, se puede. Ahí están. No hay ninguna restricción. Ahí están. Ahí están. Hoy son datos abiertos. Los que no están aquí publicados son porque tienen algún tipo de restricción hoy, normativa o de cada uno de los custodios. Pero si es información de esta, es información que ya es pública, es dato abierto y se puede consumir y utilizar directamente por todos los usuarios. Por eso ya está publicada. Obviamente hay que citar de dónde se toma, eso ya es de derechos de autor, exactamente. Bueno, nuevamente agradecemos muchísimo la visita del doctor Gustavo Adolfo Marulanda.